Buenas. Siguiendo con el periodo de clase de manejo de malezas, hoy nos toca dar la clase de ciclo biológico de una maleza. Toda planta presenta un ciclo biológico. El ciclo biológico corresponde a aquel periodo de tiempo desde que la planta nace hasta que muere. En ese lapso de tiempo hay una serie de estadios que presenta una planta. Primero conseguimos, primero del ciclo, estadio vegetativo. Y segundo, vamos a estadio reproductivo. Estadio reproductivo. En el estadio vegetativo, aquí vamos a observar una serie de elementos, una serie de comportamientos, una serie de eventos que se suceden dentro de una planta. Primero dentro de una semilla y luego en sí, en la planta en sí, por medio de su fisiología como tal. El estadio vegetativo está comprendido por varias fases, que primero es la fase germinativa. En esta fase germinativa se suceden una serie de eventos donde hay unas enzimas que rompen con la dormancia de una semilla y comienza lo que llaman la fase germinativa, donde hay dos fases nuevas como tal. Esa fase germinativa se divide en dos, que es la fase heterótrofa y la fase autótrofa. Cuando digo fase heterótrofa es aquella donde la planta en sí o la semilla vive de sus reservas alimenticias para promover la plúmula y la radícula. Ahora, después que se activa esa serie de enzimas dentro de la planta, sus procesos enzimáticos dentro de la semilla de la planta, comienza la planta a la fase heterótrofa. La fase heterótrofa, la fase autótrofa, disculpa, por favor. Primero viene la heterótrofa y después viene la autótrofa. La heterótrofa es que ella vive a expensas de las sustancias o sea, reservas de la semilla. De las reservas de la semilla como tal, carbohidratos, grasas y otros elementos importantes dentro de la semilla. Después viene la fase autótrofa, es cuando la planta ya comienza a producir ya sus primeras hojas, no las hojas cotiledonarias, porque las hojas cotiledonarias son hojas de reserva. Vienen las hojas verdaderas, que son las que una vez que se activa la fotosíntesis, la planta comienza a vivir ya de su propia construcción de reserva, que es la fase autótrofa, la fase donde la planta deja de ser dependiente, por decirlo así, y comienza a hacer exclusivamente de su propia construcción de reservas y alimentos. Una vez que ese estadio vegetativo, una vez que la planta ya comienza a trabajar por sí sola, ya se concluye esa fase, pasando a la fase que se llama la fase juvenil temprana, fase germinativa,
En esta fase aquí hay dos fases. Fase heterótrofa y la fase autótrofa. En esta parte de aquí viene lo que se llama la fase juvenil temprana. Y luego viene la fase juvenil tardía. Todas estas fases, en el caso de las malezas, son fases muy importantes. Fases muy importantes. ¿Qué busca el productor? ¿Qué busca el técnico a nivel de campo o el mismo productor como tal? Lo que anda buscando es frenar esto que está acá. Frenar el estadio vegetativo. Frenar la fase germinativa. Frenar la fase heterótrofa, la autótrofa, la juvenil temprana y la juvenil tardía. Una vez que esta fase germinativa como tal no es controlada o no es no se hace, el productor no ha logrado por diferentes circunstancias, por falta de conocimiento, por falta de recursos, por falta de asistencia técnica, algo por el estilo, esta planta va a pasar una fase de juvenil temprana. En esa fase de juvenil temprana es donde la fotosíntesis comienza a tomar valor y con ella la respiración de la planta, donde fisiológicamente hay una serie de elementos y de enzimas muy importantes que logran llevar a la planta a acumular reservas y hacerse la planta, hacer la acumulación de materia seca. Esa acumulación de materia seca la lleva a hacer una planta, a medida que pasa con el tiempo, a la maleza, a hacerla más resistente, ¿entiendes?, a los cambios ambientales y a cualquier circunstancia que se le pueda presentar. Bueno, esa fase juvenil temprana. Luego de la fase juvenil temprana hay una fase juvenil tardía. Ya cuando comienza la planta, las plantas comienzan a aparecer hojas viejas, hojas ya muy maduras, no cercanas a la muerte todavía, no, muy maduras, donde las capas de la hoja y del tallo comienzan a ser muy gruesas. Y entonces allá ya hay problemas para el control de estas plantas. Siempre se recomienda de que en una maleza debe estar en este estadio vegetativo, es donde debe aparecer los mejores controles acá, porque es la que me da a mí a garantizar un buen control, ¿entiendes?, y una disminución de la población de la especie de maleza en particular. Después que se cumple la fase juvenil tardía, viene la fase reproductiva. En la fase reproductiva tenemos la fase adulta como tal ya. Fase adulta y fase de senectud. Aquí donde la fase adulta, ya ahí donde la planta comienza a diferenciarse ya en su órgano reproductivo, ya la parte vegetativa quedó atrás. Viene la fase, el estadio reproductivo, es donde la planta ya comienza a diferenciarse diferentes órganos, entre ellos los órganos reproductivos, que son los que garantizan a la planta su nueva generación. Después de la fase adulta, ¿qué viene acá? Viene la fase de senectud. En la fase de senectud, fisiológicamente sucede una serie de eventos que son la producción de acetileno, de producción de ácido abscísico
que conlleva a que esta planta ya cumplió su fase. Esto generalmente la fase, el estadio reproductivo, pues, ya cumplió su ciclo biológico. Y ya al haber semillas como tal, y ya la planta morir ya en la fase de senectud, ya cumplió su fase, que es ya dio su generación como tal. Pero el ciclo biológico de una maleza, esos conocimientos son muy importantes. Cuando uno va a trabajar con el manejo integrado de maleza, esto que está acá, tiene un conocimiento, tener este conocimiento en sí es de mucho valor para un técnico, generalmente para el técnico de campo. Pues él es el que va a decidir conjuntamente con el productor cuáles son los elementos esenciales para realizar un buen control de maleza. Tenemos que tener presente todo esto. A veces hay muchas personas que dicen, pero ¿qué me interesa a mí la fase germinativa? Si yo con la fase germinativa no, hay herbicidas y hay métodos de control especiales para controlarlas en la fase germinativa y en la fase tanto heterótrofa como autótrofa. Cuando no, por cualquier circunstancia, no se logra controlar maleza en la fase germinativa, en el caso de los herbicidas preemergentes como tal, bueno, se esperará entonces que la planta vaya creciendo y creciendo y pase a la fase juvenil temprana también, que hay ciertos controles, hay ciertos manejos o controles que logran reducir los niveles poblacionales de una determinada maleza. Generalmente esto obedece a una planta de reproducción sexual. En la fase de reproducción asexual, pero hay otro, pero en sí el ciclo biológico es prácticamente el mismo. Que vayan a haber unos controles diferentes a una planta de reproducción sexual y otro de reproducción sexual, son cosas que va a depender de las circunstancias al momento de presentarse una invasión de maleza. Ahora, ¿qué más le podemos decir acá? Las plantas como las malezas tienen características muy diferentes a una planta de cultivo. Las plantas de cultivo generalmente ya están diseñadas genéticamente para producir flores, producir frutos en determinado tiempo, en un lapso de tiempo. Bueno, ¿qué pasa con las malezas? Este ciclo biológico va a ser más corto que el de un cultivo. ¿Para qué? Para asegurar su generación posterior. Eso es lo que se busca. Siempre las plantas de las malezas van a tener una velocidad de crecimiento mucho mayor que una planta de cultivo. ¿Entiendes? Se va a ver aventajada, y ahí es donde está el problema serio de que van a competir grandemente tanto por recursos. Esos recursos son espacio, agua, luz, nutrientes, CO2 y O2. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que generalmente la planta, una vez que crece, una vez que germina, ya comienza a ella a pedir agua del suelo. Ya al pedir agua está compitiendo con su cultivo que está muy cercano o está aledaño a su sistema radicular. Ahí mismo pues van a haber nutrientes en el suelo que también van a haber una gran competencia por eso. Una vez que la planta comienza a desarrollarse también, pues va a haber luz. Estas plantas van a ser muy exigentes en luz. Generalmente las malezas tienen esa característica, que ellas son muy eficientes fotosintéticamente, y eso le ha dado a ellas
de ser plantas muy resistentes a grandes, a millones de años, pues. ¿Quiénes existieron primero? Existieron primero fueron las plantas. Después de las plantas vinieron los animales, los consumidores, los herbívoros, los depredadores. Después que aparecen los depredadores, aparece el hombre. Y allí el hombre comienza a domesticar una parte, cuando comienza a domesticar las plantas es donde le dan esas características. Y hay una diferencia entre las plantas de cultivo y las malezas. Muchas gracias por la atención prestada. Nos veremos en la próxima clase.